Hola a todos, soy Iñaki Campo, nuevo presentador del programa, y esto es Voces que Laten, un podcast para charlar, sobre todo desde el corazón, sobre las cardiopatías congénitas y más concretamente un espacio para dar voz a jóvenes que convivimos con ellas. Empezamos. Comenzamos con el segundo episodio de la segunda temporada y hoy venimos a hablar sobre la negación, un tema que puede estar presente en diversos aspectos de nuestra vida e incluso a lo largo de todas nuestras etapas vitales. Un concepto que se basa en la incapacidad, por así decirlo, ya sea de manera consciente o inconscientemente, de aceptar total o parcialmente la realidad de vivir con una cardiopatía congénita. Así, por ejemplo, se puede verse expresado como en la minimización de la enfermedad, el rechazo del diagnóstico, la evitación de conversaciones relacionadas, entre muchos otros ejemplos. Todo ello podríamos llegar a reflexionarlo con más detalle en este episodio, que para ello contamos con la voz de Elena Sánchez, que hoy nos acompaña para ofrecernos sus pensamientos y vivencias acerca de la negación. Elena, bienvenida. Muchísimas Hola, gracias por estar hoy con nosotros. Sí, hola Iñaki, muchas gracias por dejarme hablar y estar aquí. Y sí. bueno, pues nada, ahora voy a compartir un poco mi experiencia y nada, encantada de estar aquí. Tengo 25 años y tengo una cardiopatía congénita. Estoy operada 3 veces de corazón porque yo tengo lo que se conoce como una estenosis subaórtica. Y esto es que me crece una membrana justo debajo de la válvula aorta. Entonces, esta membrana poco a poco va creciendo y obviamente obstruye el paso de la sangre. Y bueno, a mí, como he dicho, me operaron 3 veces, la primera con 3 años, la segunda con 17 y la tercera el año pasado con 24. Y en la segunda operación me pusieron una válvula mecánica, porque la membrana, al estar justo debajo de la válvula aórtica, la forzaba mucho y estaba muy dañada. Entonces, pues eso, me pusieron la válvula mecánica y tomo Sintrom desde los 17 años. Y bueno, pues este es un poco un resumen de mi cardiopatía para que la entendáis un poco mejor y la conozcáis. Y bueno, y entre todo esto, pues también soy periodista y trabajo en una compañía de energía y plantas de cogeneración en el departamento de comunicación en Palma, porque bueno, yo soy de Mallorca y bueno, pues esta soy un poco yo. Sí, además también veo que llevas como una especie de larga trayectoria, ¿no? A través de hospitales y demás con lo de las cirugías y de todo. Mm. Entonces, no sé, Elena, si en el momento en el cual te llamamos y te pedimos que te vinieses al podcast y que incluso te dijimos de que íbamos a hablar sobre la negación, yo no sé si has pensado un poco sobre este tema, ¿no? ¿Se te ha venido algo a la mente cuando hablamos de negación o así? Y es cierto como que me he dado cuenta que nunca lo había pensado, nunca me había puesto a pensar seriamente. Y es verdad que al hablar ya de negación o aceptación de una cardiopatía, engloba muchas cosas. O sea, no es solo aceptar que tienes una enfermedad, sino también es aprender a vivir con ello y aceptar que hay cosas que no puedes hacer. Porque al final, ¿quién acepta vivir con límites? Yo creo que nadie quiere vivir una vida con límites o vivir Mm, condicionada. Y a ver, a lo mejor lo que voy a decir ahora es un poco bruto, pero para mí la aceptación de una cardiopatía sería pues ser capaz de ver cómo la gente a tu alrededor hace X cosas, actividades o lo que sea, que a ti te encantaría hacer, pero que tú pues por tu cardiopatía no puedes hacer y aún así aceptar que eso que no lo puedes hacer y que encima no te frustres por ver a ellos que lo están haciendo y tú no. Así que diría que a día de hoy esto es un poco lo que llevo peor de mi cardiopatía. ujú. Y además recalcaría sobre todo esa parte de que esto que comentas, por ejemplo, se puede observar a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Que se presenta en varios momentos de nuestras etapas vitales, por así decirlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí, por ejemplo, me diagnosticaron la cardiopatía con 7 años, a ti en tu caso, por ejemplo, te operaron con 3 años, ¿no? Me habías dicho, si no me equivoco. O sea que realmente esto se ve reflejado, perdón, también desde la infancia, ¿no? Desde bien pequeñitos. Entonces, no sé qué pensabas tú sobre tu cardiopatía, por ejemplo, cuando eras pequeñita, no sé. ¿Lo entendías? A lo mejor. Es verdad que como cuando somos niños y niñas, pues somos más pequeños y tenemos mucha facilidad
para entender estas cosas y eres consciente perfectamente de lo que puedes hacer o no. Incluso, claro, esto a mí me lo detectaron con 2 años, o sea, para mí ha sido como he vivido siempre con ello. Y en el colegio, pues mis compañeros y mis compañeras de clase lo sabían igual o más que yo lo que yo tenía. Y ellos siempre estaban pendientes de lo que yo hacía, de, pues tú no puedes hacer esto, Elena, no, tranquila, no lo hagas. Y bueno, considero que cuando era más pequeña, sí que eres consciente de la cardiopatía y aunque no seas capaz de aceptarla o pues porque eres niño, pero sí que eres consciente de perfectamente de lo que puedes hacer y de lo que no. O sea, es verdad que nunca me he sentido discriminada, Ujú. pero sí que diferente. Y mira que me da rabia como decir la palabra que somos diferentes, pero es que en el fondo es que es verdad. Y volvemos a lo que he dicho antes, o sea, es como aceptar esto, que tu alrededor hace cosas que tú no puedes, pero sí que es verdad que no me he sentido discriminada, pero sí diferente porque eso me ha faltado muchas cosas pues eso, por hacer en mi vida, irme de excursión, ejercicio de educación física. Ujú. Las cosas, por ejemplo, que no podías hacer, ¿no? Que tenías que retirarte un poco, ¿no? Por tu condición de cardiópata. Mm. Sí, o sea, es verdad que, por ejemplo, una de las cosas que creo, pensando ahora en el podcast, me he dado cuenta es que a lo mejor los profes, pues en vez de decirme, de educación física me refiero, de decirme, no, no puedes hacer esto, pues a lo mejor ellos me hacían otro ejercicio y, claro, o bueno, un ejercicio más leve, más flojito, y a lo mejor yo no estaba toda la hora sentada, sino que hacía cosas menos que mis compañeros, pero como que no estaba sola. ¿Te molestaba de alguna forma el sentirte que te protegían de esta forma más de lo normal o cómo te Mm, hacía sentir eso? No, o sea, considero mm, que nunca, cuando era pequeña sí que es verdad que no me enfadaba, porque a lo mejor sí que tenía todo a mi alrededor muy pendiente de mí, pero es verdad que considero que cuando era pequeña no me enfadaba tanto, ahora sí que me enfado más, pero cuando era pequeña no tanto. No lo notabas. Yo, en cambio, sí, fíjate, me molestaba sobre todo también en educación física, como dices, que me llegaba hasta cabrear incluso con mis propios compañeros, porque recuerdo un día haciendo la prueba esta del Kursnavel, que es la de que tienes que ir corriendo de una pared a otra, ¿sabes? Al ritmo de una campana y así. Yo recuerdo que me lanzaba como un jabalí, ¿sabes? A correr de un lado para otro y llegaron mis propios compañeros a avisar al profesor de que Iñaki se estaba sobreesforzando. Y es verdad que ya estaba con una cara de cansancio que no podía más. Y vino el profesor y me dijo, Iñaki, ya, que ya has pasado la prueba. Y sin embargo me cabré, macho, fíjate. A ver, entiendo por qué parte que lo hacen por evitar que no nos hagamos daño, ¿no? Al fin y al cabo, yo, por ejemplo, pues notaba que me cansaba más fácilmente que los demás por mi cardiopatía y eso lo notaban los propios profesores, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo reaccionabas tú cuando te dolía algo o a lo mejor te cansaba más que otros niños? ¿Cómo reaccionabas realmente a esa sensación? Que yo el síntoma que tenía siempre cuando era pequeña era siempre cansancio. Entonces, Ujú. claro, pues no aguantaba nada corriendo. Em, pero sí que, por ejemplo, pues eso, mis compañeros siempre he tenido el apoyo suyo de que, pues eso, nunca se han metido conmigo. Siempre, no, Elena, tú no, tú tranquila, tú no hagas esto. Y como que lo entendían. Y es verdad que ese apoyo, o sea, te ayuda un montón, porque si al final tienes compañeros, pues eso que te dicen, no, pero venga, haz más, que tú puedes, que lo tienes que hacer, que es que no corres nada, que es que te cansas súper rápido. Pues claro, a lo mejor ahí pues otra cosa totalmente diferente. Pero es verdad que he tenido muy buenos compañeros. Se agradece también, ¿no? Que tengas tan buenos compañeros al fin y al cabo, ¿sabes? Que se preocupen mucho por ti y así. Bueno, y luego al final, pues también es verdad que vamos creciendo, ¿no? Nos llega a importar cada vez más, pues, el qué dirán tus compañeros, ¿no? El buscar más relacionarte con los demás, ¿verdad? Y estoy hablando ya de lo que se trata la adolescencia como tal, ¿no? Yo, por ejemplo, en esta etapa, en ocasiones, es decir que se me olvidaba que me habían detectado una cardiopatía, fíjate, y como también había veces que me encontraba, en cambio, como más alerta porque notaba como si algo raro hubiese en mi pecho. O sea, es difícil de explicar, lo que estoy diciendo, pero es como que me enfocaba por un momento también como más detenidamente mi atención en esa zona del tórax. Entonces, no sé si tú a ti te está sonando a lo mejor raro lo que te estoy diciendo de alguna forma o algo, o si, o sea, si había momentos en los cuales
¿Te olvidabas por un momento de tu cardiopatía o siempre la has tenido muy presente a lo mejor? Sí que hay como una diferencia, bueno, como un punto de inflexión, porque es verdad que cuando era pequeña pues a lo mejor no la tenía tan presente, también porque a lo mejor mi único síntoma que tenía era eso, el cansancio. Pero, y además es verdad que yo considero que nunca he sido de quejarme mucho, ni nada. Pero sí que cuando me operaron a los 17 años y me pusieron la válvula mecánica, la válvula hace ruido dentro de ti. Entonces, claro, es como si tuvieras un reloj, porque al final cada latido te lo escuchas muy fuerte. Mm, Y claro, a partir de ahí sí que es verdad que lo tienen más presente, pues eso, porque te la escuchas muchas veces la posición en la que te pones, sobre todo para dormir. No sé, o abrir mucho los brazos o algo para que no te la escuches, es un poco molesto. Entonces sí que tienes un mm, poco, bueno, tienes la cardiopatía un poco más presente. claro. Sí, sí, yo es que me vas a notar de que desconozco un poco acerca de las válvulas mecánicas, que no sabía, por ejemplo, en este caso de que hiciesen ruido, fíjate, precisamente. Entonces, claro, pues al final sí que es algo que siempre te lo acabas recordando de, oye, que estoy aquí, ¿sabes? ¿Qué sentías en esta etapa cuando tus padres o los médicos te recordaban tus límites en esta etapa ya más mayorcita? A ver, es verdad que pues obviamente en la adolescencia te afecta más y sobre todo pues la sobreprotección de los padres, que es un tema que, bueno, muy complicado y que podemos estar hablando mucho tiempo. Pero es verdad que, bueno, voy a contar una anécdota que me acuerdo que mis padres, mi hermano y yo hicimos un viaje a Portaventura y yo debía tener como unos 12 años o así, y mis padres no me dejaron subir a casi ninguna atracción por mi Mm, cardiopatía. Y claro, pues yo me enfadaba porque yo soy muy atrevida y me gustan pues estas cosas, ir a los parques de atracciones y pues eso, fui y no me dejaron subir a nada. Y al poco tiempo del viaje mm, tenía una revisión con mi cardióloga y le pregunté si me podía subir en atracciones y mi cardióloga, súper segura, claro, tú no tienes una cardiopatía coronaria que te impida subirte a atracciones y todo esto. Y claro, yo en ese momento miré a mis padres así la típica mirada asesina y pensé, o sea, me habéis llevado a PortAventura y no me sí, habéis dejado subir a nada. Y yo que me moría de ganas por subirme y claro, pues obviamente en la adolescencia esto es como que te afecta todavía más. Y mm, es verdad que me acuerdo de enfadarme mucho en ese momento, de decir, jolín, o sea, ¿para qué me lleváis si no me vais a dejar subir en nada, ¿no? sí. Y nada, y luego al final, claro, como y me enfadé mucho con ellos, pues dijeron, bueno, venga, volvemos a PortAventura y al tiempo volvimos otra vez y ya sí que me subí, pero bueno, que igualmente mis padres, para ellos, aunque mi cardióloga diga que sí, que me podía subir, ellos como que siguen diciendo, no, pero ten cuidado, no, esta no, que es muy peligrosa, súbete a la siguiente. Como que ellos tenían en su cabeza que no y ya Ya está. que les costaba aceptarlo, ¿no? Incluso las palabras Sí, del cirujano como tal estaban ahí pendientes y alerta por ti, ¿verdad? sí. Luego, no sé, ¿has ido también a parques de atracciones y así con amigos o así? Sí, pero es verdad que siempre he tenido como el miedo de no subirme por mis padres, no por la Mm, cardiopatía, sino por decir, mis padres me van a echar una bronca. mm, Pero es eso que, pues yo siempre he sido muy atrevida y me he quedado con ganas de hacer así actividades un poco más heavy. mm. ¿Y te daba de alguna forma celos ver a tus compañeros hacer cosas que tú no podías, por ejemplo? Sí, o sea, obviamente. Yo he sido siempre así un poco cabra loca y pues que me apuntaría a todo, haría cualquier, lo que sé, lo que sea. Y es verdad que siempre me cuentan que cuando me operaron la primera vez, que yo tenía 3 años, se me complicó un poco la operación y me tuvieron que poner un marcapasos. Entonces pasé 15 o 20 días en la UCI y el primer Mm, día que subí a planta caminaba y me caía porque estaba muy delgada, había perdido masa muscular, no pesaba nada y claro, estaba mal, o sea, me caía cada 2 por 3. Y lo primero que hice fue coger una bici de estas pequeñas que no tienen pedales, porque allí sí. había una sala de juegos y estuve un buen rato dando vueltas por la planta con la bici. Y claro, yo ahora lo pienso y digo, madre mía, ¿quién se sube a una bici 20 días después de haberse operado de corazón?
Mm. O sea, nadie. Y claro, las otras dos veces, con 17 y con 24 que me operé, pues lo hablábamos y lo pensaba, te decía, madre mía, ahora me subiría a una bici. Y yo pensaba, digo, físicamente podría subirme a una bici, pero es que obviamente pues no tengo yo necesidad de subirme a una bici 20 días después. Pero en aquel instante dijiste, a mí no me van a quitar la libertad de subirme a una bici si yo quiero, ¿sabes? Como es en este caso, Sí. de que me han operado ni no. Sí, con todo esto que me estás contando, por ejemplo, se me ha venido a la mente la pregunta de si en algún momento te llegaste como, o sea, si te esforzaste en algún momento en construir una imagen de ti más fuerte para encajar con los demás, o si tenías claro un, esta soy yo y de aquí no me mueve nadie, ¿sabes? Pues sí, o sea, un poco de las dos te diría, porque yo creo que desde el primer momento te sale construir una imagen de yo soy fuerte, no me miréis como si fuera débil. Y es verdad que eso, o sea, a mí me salió desde el principio y nunca se me ha ido y creo que nunca se me irá como esa defensa ahí. Y pues a lo mejor lo típico de que te haces daño, que no tiene nada que ver con la cardiopatía, sino pues que te has caído, te has hecho una herida y no lo dices por no preocupar. Y es Mm. verdad que a mí hay una cosa que me da como mucha rabia, eso que a lo mejor a los cardiópatas, pues nos tratan, bueno, a los cardiópatas o las personas que tienen una enfermedad, nos tratan o nos miran con pena. Y claro, es que es como, Dios, no quiero que me miren así o que me traten así. Entonces, pues como que intentas hacerte más fuerte y o Ujú. pues o te hacen más favores o eres más mimada. Y por otra parte, pues está la de esta soy yo y pues no voy a ir a hacer esto porque es que mi cardiopatía no me lo permite y esto es lo que hay. Y ya pues aceptar según qué cosas. ¿Realmente cómo ha cambiado tu forma de imaginar el futuro? ¿Ha cambiado en algo cuando te pusieron la válvula mecánica? Pues sí, porque mira, yo para la válvula mecánica, cuando con una válvula mecánica, no puedes tener hijos. Entonces, claro, es un cambio en tu vida muy importante. ¿Qué pasa? Que esto a mí me lo dicen con 17 años y pues en ese momento a lo mejor no le doy importancia pues porque no estoy en el momento, obviamente, ni de ser madre ni nada. Pero es verdad que cuanto más mayor he sido, más lo he pensado. Y, y sí que más adelante, a lo mejor cuando tenga mejor estabilidad y eso, y que me nazca a lo mejor, pues que me nazca a lo mejor eso de ser madre, pues sí que me va a afectar mucho. Y, y eso es a lo mejor lo que más me está costando como digerir, que porque obviamente pues yo siempre he soñado pues tener hijos y que me gustaría tenerlos y al final pues bueno, adoptaré, pero claro que también es otra cosa que más adelante tendré que digerir mejor. Mm. Claro, sé que es algo que tendrás que procesar incluso aún más en el futuro. Pero entonces, cuando te fueron a implantar la válvula de por sí, la válvula mecánica me refiero, ¿estabas realmente preparada para la operación a pesar de los riesgos que te pudieron indicar? O Eh, es que como has dicho lo sí, de que sí. o sea, yo las dos veces, las últimas dos veces que me operé, la primera no porque no me acuerdo, pero es verdad que sí que estaba deseando que me operaran porque yo estaba mal Mm. físicamente, o sea, me encontraba mal, llevaba un año de antes muy cansada, que lo único que hacía era trabajar y ya está, o sea, no servía para nada más porque es que estaba muy cansada y para mí la operación era como positivo, era, yo pensaba, decía, por favor que me operen ya. Y es verdad que he tenido la suerte de no nacer con miedo a, pues, a quirófanos, médicos, y es verdad que eso me ha venido muy bien, el no tener ese miedo. Pero sí Mm. que para mí las operaciones han sido como siempre positivas de decir, venga ya. ¿No ves entonces, por ejemplo, límites en tener la válvula mecánica más allá de lo de los hijos? ¿No se te ha llegado a limitar en algo como viajes, deportes o algunas quedadas con amigos? O... A ver, sí, o sea, no te limita la válvula mecánica, que al final no te limita nada, te limita Ujú. la cardiopatía, que es lo mismo que hemos dicho antes, o sea, el hacer actividades, pues sabes que no hay que hacer según qué, los viajes te los tienes que controlar, tienes que tener mucho cuidado porque pues si te pasa algo no puedes, o sea, tienes que ir al médico, pero claro, explicar todo lo que tienes, madre mía. Ujú. Hemos dicho antes y que empezaste a tomar el Sintrón, ¿no? También te lo incluyeron. Buena relación entonces con el Sintrón, ¿no? No te hace ninguna especie de recordatorio con respecto a tu condición de cardiópata, ni tiene ninguna
no tienes así enlazado, como digo, entre el sintrón y la cardiopatía, ¿no? A ver, un poco sí, porque claro, Sí. como el sintrón tú te tienes que hacer la prueba y te pinchas y todo esto, al principio yo tenía que ir al centro de salud a hacerme la prueba. Entonces, claro, Ujú. esto con 17 años, pues te es muy pesado, porque tienes que ir al instituto, no, mañana llego tarde porque me tengo que ir a hacer la prueba de sintrón, y así como cada semana o cada 2 semanas. Entonces, esa parte sí que la llevaba mal, porque era como todo el rato pedir favores. Y luego ya al año o los 2 años me dieron una máquina y ya la tengo yo. Pero sí que, o sea, más que todo a mí lo que me ha molestado del sintrón o de la cardiopatía mm, es el pedir favores o el decir, mira, es que por mi cardiopatía necesito esto, necesito que me hagáis esto. Yo, cuando me operaron con 17 años, repetí segundo de bachiller porque, claro, me perdí un trimestre entero y eso en segundo de bachiller es imposible de superar. Y claro, yo siempre de notas había ido bien. O sea, a mí nunca me había quedado una para septiembre y claro, de repente llego a segundo de bachiller y me di una hostia gigante porque me perdí un trimestre, el primero, y luego tenía que remontar el primero más el segundo. Bueno, pues un desastre y claro, ahí, eso ahí lo pasé muy mal. Y bueno, y repetí, sí. Y luego otra Oye, cosa que también me sí. ha pasado con esto es que, bueno, yo el año pasado me operaron en septiembre y yo en junio fui a hacer una entrevista de trabajo porque me quería cambiar y, y yo en la entrevista me acuerdo de decir, mira, estamos en junio y que sepáis que a mí en octubre o noviembre me van a operar de corazón, soy cardiópata y voy a estar pues un tiempo de baja. Y para mí era como decir eso fue, me quité como un peso de encima y me cogieron en el trabajo, ¿sabes? Pero es verdad que si no lo hubiera dicho, que me iban a operar y que iba a estar un tiempo, bastante tiempo de baja, me hubiera pasado mal el aceptarme y decir, no, es que ahora voy a estar un mes o dos de baja, ¿sabes? Y es verdad que ese peso de encima, me lo quité. Claro. ¿Has encontrado alguna vez alguna situación en la cual alguien haya minimizado tu enfermedad como tal? No sé si esto te ha pasado en algún momento. Sí, pues a veces hay gente que te dice, venga, no te quejes tanto, que eres una vaga, o yo qué sé, comentarios así de espabila, venga, tal, no sé qué. Y a ¿Y veces cómo te pues sienta? ¿Cómo a te mí sienta me eso? sienta fatal. O sea, la verdad que es que me sienta mal. Intento, en verdad, como que no saltar y decirle algo, pero me sienta muy mal. Sí. Mm. ¿Sueles, cuando te vienen todas estas cosas que te generan te generarán alguna emoción dentro de ti, así tienes alguien con quien hablar de estas cuestiones o así? Sí, es verdad que considero que en mi alrededor es que, o sea, todos, tanto amigos, familia como todos, siempre pues me han escuchado, les he dicho, mira lo que me ha dicho este tal, o mira lo que me ha pasado, no sé, mira, me siento, hoy me encuentro mal, o es verdad que siempre he tenido ese apoyo de todos, o Mm. sea, a lo mejor es verdad que con mis padres lo he hecho menos por no preocuparlo, pero sí que es verdad que mi grupo de amigos y esto, muy bien. O sea, he tenido mucha suerte, la verdad. O sea, tuviste tanto apoyo como de pequeñita como en la actualidad, ¿no? Digamos. Sí, Confirmamos que seguías con ese apoyo además tan grande que hacen tus amigos y demás. sí. Qué bueno. Y esto es una pregunta que te quería hacer, que la llevaba pensando un buen rato. Y es que no sé si alguna vez hay planes con gente que evita realmente por miedo a que te traten como si estuvieras mal de alguna forma. Por ejemplo, evitar el ir a una escapada al monte, como ha sido alguna vez en mi caso, con tal de evitar parecer la enfermita que se cansa enseguida. Sí, es verdad que hay veces que he dicho, pues a lo mejor no conozco pues a un grupo grande y digo, no los conozco a todos y sé que voy a ir ahí y voy a perjudicar a los demás porque me van a tener que esperar. Y es verdad que he decidido, pues no ir. Y también a lo mejor yo que soy de Mallorca, aquí en las playas, en mi adolescencia también había veces que decía, uff, si no lo conozco no voy porque me da vergüenza enseñar la cicatriz.
Y es verdad que tuve ahí una etapa de que decía que no enseñaba yo la cicatriz. Y luego se me pasó, pero la tuve. ¿Qué relación realmente tienes ahora con ese cansancio y demás señales físicas que tienes en el cuerpo? Es verdad que cada vez van a más. O sea, eso, cuando era pequeña, lo único que sentía era cansancio, pero a medida que he ido creciendo, pues he notado como hinchazón en las piernas. También se me coagulaban las piernas. Eh, mucho más cansada de lo normal, porque yo antes me cansaba solo cuando hacía deporte, pero es que a medida que he ido creciendo me he cansado durante mi día a día, que era eso, yo antes de operarme es que nada más iba a trabajar y ya está, no hacía nada más porque es que estaba reventada y cada vez he ido a peor. Ahora con la operación, pues es verdad que mi recuperación está yendo un poco lenta, pero espero ya ir a mejor Mm. y no tener estos síntomas. Sí, esperas que esta relación se vuelva más positiva, ¿no? Que seáis más amigos, ¿no? Sí, Que al menos. Bueno, pues realmente vamos a finalizar aquí este capítulo, que a lo mejor se ha hecho algo más extenso de lo sí. normal, pero ya ha sido tan interesante lo que has contado, de verdad, que yo creo que puede inspirar a bastante gente, ¿eh? Porque además este tema que es tan importante, de todo reflexionar realmente, hay algo, te quería preguntar, ¿hay alguna parte de tu historia que quieras cambiar? No, o sea, lo he pensado alguna vez, lo típico que piensa, jolín, es que si no tuviera esta cardiopatía, pues haría esto, o yo sé, pues haría submarinismo, me tiraría de un paracaídas. eh, pero es verdad que al final, si no tuviera la cardiopatía, pues tampoco podría hacer otras cosas, pues por X motivos. Y pues la verdad que no cambiaría nada, me quedaría así. O sea, bueno, me Ya, quitaría la cardiopatía, pero bueno, hasta claro. ahí no puedo. Si nos diese esa oportunidad un genio de una lámpara o algo. Claro. Pero igualmente a día de hoy, ¿crees que convives entonces con la enfermedad o esto, claro, es que como me has dicho lo de los hijos y demás y de que esto es un proceso largo, no sé si aún convives o considerarías entonces y te quedarías con la parte de que aún queda mucho por recorrer? Pues te diría que soy consciente de que tengo una cardiopatía, pero a día de hoy te digo que no la acepto. O sea, no la acepto pues por lo que te he dicho al principio. A mí pues me frustra mucho el no hacer según qué cosas, el no poder hacer según qué cosas, me enfado, digo, jolín, es que estoy cansada y es que no quiero estar cansada porque estoy disfrutando y encima ahora tengo que parar a descansar y pues no, pero bueno, de la parte positiva es verdad que pues tenemos una sanidad súper buena y que a mí la última operación me han hecho una pedazo de operación gigante y o sea, muy arriesgada para yo estar mejor y sé que voy a estar mejor. Entonces, pues allí sí que hay algo positivo de que mi vida a ver si ya puede cambiar un poco y hacer más cosas y no cansarme tanto, no tener tantos síntomas. Y yo sé que eso va a llegar. Ujú. ¿Quieres añadir a lo mejor alguna reflexión más antes de terminar? Algo que quieras decir acerca de la negación o algo. ¿Cómo explicarías a alguien lo que es negar una enfermedad, ¿no? Mm, Pues es verdad que yo he tenido mucha suerte de, a lo mejor tenerlo desde pequeña sí que me ha ayudado, porque no es lo mismo sufrirla, bueno, que te la detecten más cuando eres más mayor, que ya tu vida cambia. Pero yo como he tenido siempre una vida, pues igual desde el principio como limitada, eso sí que a lo mejor me ha venido bien. Pero sí que diría que, hombre, que aunque haya gente que tiene cardiopatía, que por mucho que nos quejemos y eso, pues que siempre hay algo positivo que podemos hacer, que podemos, pues eso, pues disfrutar de la vida a lo mejor de otra manera y pues que es verdad que siempre encontrarás a alguien, encontrarás tu apoyo que te ayude y que te sientas muchísimo mejor. Me ha gustado mucho tu reflexión, ¿eh? De verdad te lo digo. Sabes ahora mismo que me levantaba y aplaudía. Sí, además yo creo firmemente en que esto es una cuestión que aparece durante todos los momentos vitales, ¿no? Sobre todo cuando tienes una cardiopatía diagnosticada incluso desde bien pequeñito, como es en nuestro caso, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, pues al final acaba apareciendo el fantasma de la cardiopatía, ¿no? Ya sea en momentos como en gimnasia, con amigos, haciendo planes con otras personas, ¿no? Entonces no es nada fácil de llevar todo esto, eso desde luego.
Y yo creo que es algo bastante común que vivimos las personas con cardiopatía congénita, ¿verdad? Entonces, lo que quiero recalcar yo con todo esto, y ante todo esto lo que estoy diciendo, es que es algo duro y que es al final muy importante y de valientes el atenderte a ti mismo, el escucharte a ti mismo y el encontrar lo que es real, lo que realmente necesitas en ese momento, lo que se llama comprenderte, ¿no? Bueno, pues con esta pequeña reflexiones que hemos hecho, pues cerramos este segundo capítulo de esta segunda temporada. Elena, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. De verdad que ha sido un auténtico placer haber podido escuchar tus vivencias sobre la negación, como es en este caso. De verdad, muchísimas gracias. Mm, Muchas gracias por invitarme y estar aquí. mm. Y para el resto, recordad que la Fundación Menudos Corazones, que es quien impulsa este podcast, cuenta con un equipo psicológico que se encuentra en varios hospitales de referencia de Madrid, así como en la organización, para ayudar y acompañar a los cardiópatas y sus familias en este cambio. Un apoyo que es fundamental y que posiblemente desde aquí es importante darle voz. Bueno, pues para aquellos que iban en este momento, sepan que cuentan con este recurso. No termino este capítulo sin volver a agradecer a todos los que hacen posible que este capítulo salga adelante, también a la Fundación Menudos Corazones, por darnos este espacio y por todas las iniciativas que salen adelante por y para los cardiópatas y sus familias, así como también agradecer el apoyo de personas y empresas solidarias que ayudan a financiar estas actividades y otros programas. Y recuerda, si tú también eres un joven o un adulto con una cardiopatía congénita, Menudos Corazones puede ayudarte. Si deseas contactar en algún momento con la Fundación, puedes hacerlo precisamente a través del correo jóvenesyadultos@menudoscorazones.org o bien a través de su página web menudoscorazones.org. Y con esto os esperamos en el próximo episodio de este proyecto Voces que Laten. Un saludo a todos. Muchas gracias por escuchar Voces que Laten. Si este episodio te ha gustado, compártelo con aquellas personas a quienes les pueda interesar o ayudar. También puedes dejarnos un comentario o contactarnos por correo electrónico en podcast@menudoscorazones.org. Recuerda que la información vertida en este audio no sustituye la valoración del personal sanitario.